No. ¿Sabes cómo? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. En breves minutos estaremos comenzando con el live. Hola, Stephanie, bienvenida. Hola Francisco, gracias. Estamos esperando que nuestros dos ponentes ingresen. Ya deben estar por ingresar para dar inicio al live. Hola, Eduardo, bienvenido. No hemos comenzado. Vamos a comenzar en breves minutos. Gracias por la puntualidad. Chévere, con todo gusto. Bien, son las 4:02. A las 4:05 comenzamos. Ya tenemos por acá a Luis. Bienvenido, Luis. Vamos a darte la opción de compartir tu cámara. Ok, listo. Bien. Buenas tardes, un gran saludo.
Buenas tardes, gracias Luis, bienvenido. Ya solamente esperamos por Cristian, debe estar por ingresar nuevamente. Bienvenidos y gracias. Ah, mira, hablando de Cristian, ya acá está. Bien, perfecto, podemos comenzar entonces. Recuerden que el live está siendo grabado para que puedan visualizarlo nuevamente si así gustan luego de que finalicemos. Muchísimas gracias a todos y todas por estar esta tarde acá con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida desde el equipo de Caleidoscopio Humano. En esta tarde de hoy estamos presentando nuestro más reciente informe que lleva por título Retos y desafíos en el acceso a la educación en Venezuela y responde a más de 6 meses de investigación, documentación y trabajo de calle, recopilando toda la información para poder presentarles hoy este informe sobre el estado actual de los retos que enfrenta la juventud venezolana para acceder y ejercer su derecho a la educación. Pues tenemos hoy la presencia, contamos con el honor de la presencia de excelentes ponentes expertos en el tema. Tenemos a Luis Crespo, él es economista, profesor universitario y vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos a Estefanía Aguirre, ella es abogada, investigadora y líder emergente del proyecto Monitor de ESCA-VE. Tenemos también a Cristian Torres, él es consejero en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela y es actual director de planificación de Gritemos con Brío. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a estar conversando estos próximos minutos, no solamente sobre nuestro informe y sobre lo que hemos investigado, sino desde la experiencia de cada uno de ustedes, cómo ven la realidad de la educación en Venezuela en este momento. Sin nada más que agregar, nos gustaría comenzar haciendo pues un breve resumen de esto que hemos investigado y que hoy estamos presentando. En nuestro informe Retos y desafíos en el acceso a la educación en Venezuela tiene una serie de apartados en donde hemos tratado de dar pues, un vistazo de cómo está la realidad de la educación en nuestro país este año, en este año escolar que está pues, acabando de iniciar, ¿no? Nuestros primeros apartados, el primero y el segundo, responden a la educación como derecho humano universal. Hablamos un poco de cómo está tipificada la educación como un derecho que nuevamente es universal, es intransferible y debe ser ejercido por todas las personas sin distinción. En un segundo apartado hablamos de cómo eso es una realidad incluso en nuestro aparato jurídico, en nuestro Estado y cómo nuestra Constitución contempla el derecho a la educación de todas y todos los venezolanos. Luego pasamos a una primera etapa de la educación, que es la etapa escolar. En los apartados 3 y 4 hablamos ya de cómo la emergencia humanitaria compleja que está atravesando Venezuela ha tenido nefastas consecuencias en el disfrute, en el goce del ejercicio de la educación. Hablamos de deserción escolar en un primer momento y luego hablamos también de cómo estas medidas paliativas que se han tomado desde el Estado para, pues, de una u otra manera disimular la crisis de la educación han sido insuficientes. Hablamos del PAE, del Programa de Alimentación Escolar, y cómo los alimentos que llegan, y no todas, que llegan solo a algunas de las escuelas de nuestro país, no cumplen con las condiciones mínimas para verdaderamente nutrir al estudiantado y que puedan estudiar como es debido. En los siguientes apartados, el quinto, el sexto y el séptimo, hablamos de manera diferenciada de las personas con discapacidad, porque en un contexto complejo como el que vive nuestro país, pues hay que tener una mirada sensible sobre personas que de manera diferenciada sufren la crisis. Y las personas con discapacidad, de quienes hablamos en estos apartados, pues han vivido las consecuencias de una manera pues distinta a como lo ha vivido el resto del estudiantado venezolano.
Hablamos en el apartado número 9 de manera particular de las personas neurodivergentes y cómo los programas, en especial en esto de la era de la pandemia y la pospandemia, no han sido adaptados a sus necesidades particulares y se han visto obligados en muchos casos a abandonar el sistema educativo tradicional en vista de que sencillamente sus necesidades no han sido cubiertas y pues no se les ha tomado en cuenta como estudiantes. Los siguientes apartados, el octavo y el noveno, hablan de aquellos elementos que complementan el sistema educativo que no solamente está formado por los estudiantes. Entonces, en estos dos apartados hablamos en primer lugar de los docentes, porque la deserción no solamente es una deserción de estudiantes, es también una deserción de docentes. Y hablamos de las medidas que se han aplicado desde el Estado para, en lugar de darles condiciones para que su trabajo sea digno, sea llevadero y sea disfrutable, pues se les han dado amenazas, se les ha perseguido políticamente cuando siquiera se les dan las condiciones para que puedan trabajar. Hablamos del código QR que ha implementado el Estado en una suerte de pasar asistencia a los docentes para ver si van o si no van a las aulas de clases. Hablamos del salario que perciben por su trabajo, que es insuficiente, que a duras penas alcancen solo algunos casos para cubrir el transporte desde sus hogares hasta las instituciones educativas y en ningún lado se contempla el cómo hace el docente para cubrir comida, para cubrir servicios básicos y para cubrir su salud, por ejemplo. Y hablamos, y es imposible no hacerlo, hablamos de la infraestructura de los colegios. Porque podemos tener los estudiantes y podemos incluso tener los docentes, pero tenemos colegios que eh, pasan grandes periodos de tiempo sin agua potable por tuberías, con cortes de luz de hasta 5 horas por día, y no hay condiciones a nivel de infraestructura para recibir a la cantidad de estudiantes que asisten a estos espacios para educarse. Los últimos apartados, no menos importantes de este nuestro informe, hablan de la realidad de las universidades en Venezuela, porque la educación en Venezuela atraviesa, podríamos decir, la peor crisis en su historia y no es nada más a nivel escolar, sino también a nivel universitario, en especial las universidades públicas y autónomas venezolanas, que han sido víctimas también del deterioro de su infraestructura, la disminución casi total del presupuesto que se les asigna desde el Estado y también de la deserción de profesores, de personal administrativo, de personal obrero y de los estudiantes venezolanos. Por último, cerramos con una mirada de ESCA, que este informe ha sido publicado en el marco del proyecto Monitor de ESCA VE, y en Caleidoscopio Humano hemos documentado cómo la educación, como por supuesto un derecho humano, ha sido una arista muy golpeada en esta crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que afecta a la población venezolana. Dicho esto, queremos dar nuevamente la bienvenida a nuestros ponentes y ahora escucharles en cómo desde su óptica y en el trabajo que han venido realizando desde sus espacios ven el panorama de la educación en Venezuela. Para ello nos gustaría comenzar con Cristian. Cristian, como les comentaba hace un rato, es estudiante universitario, es consejero de escuela en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela y actualmente se desempeña como director de planificación en Gritemos con Brío, que además aboga por la educación venezolana. Entonces, Cristian, nos gustaría que nos contaras un poco cómo ves el panorama de la educación universitaria y sobre todo de la educación pública universitaria en este momento. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que en este momento nos están viendo conectadas desde sus dispositivos, bueno, móviles o computadoras. En mi caso me toca hablar desde una perspectiva bastante compleja. Yo estoy en ese tránsito, en ese difícil tránsito de estar graduándome de la carrera y estoy viviendo los procesos burocráticos y administrativos que ello implica también desde la universidad, para luego ya comenzar a ocuparme de los retos y las dificultades que enfrenta todo graduado universitario recién egresado para ocupar puestos de trabajo bueno, en lo que representa el mercado laboral venezolano en términos generales. En la perspectiva que puedo dar respecto de la educación universitaria es una perspectiva relativamente limitada,
porque en buena medida mi experiencia se asocia precisamente a un tipo particular de vida universitaria que yo he desarrollado, sobre todo desde la perspectiva del activismo estudiantil, pero también me ha asombrado muchas anécdotas y testimonios que he encontrado de otros estudiantes que no tienen las posibilidades quizás que tengo yo de poder ocupar algo de su tiempo para abocarse a las actividades de participación dentro del campus universitario, sea tanto académicas, de extensión, culturales, deportivas o directamente de la política universitaria, las cuales me llevaron a mí a ocupar el cargo de representación estudiantil que yo ejerzo en la actualidad. Entonces, desde esa óptica, si bien he podido tener acceso a información relativamente detallada de la crisis administrativa, económica e incluso política que vive la universidad debido a tantas presiones en su relacionamiento con el Estado y con los diferentes sectores que hacen vida interna en la universidad, también he tenido ese contacto con estos estudiantes, porque a fin de cuentas yo soy también un estudiante más, ¿no? Algo que sin lugar a duda debo de saltar del informe es que no puede estar más claro el descuido sistemático que durante varios años ya ha marcado el relacionamiento de las universidades, de la universidad pública, sobre todo y particularmente de la Universidad Central de Venezuela, con el Estado venezolano. La principal causa de todos los problemas que nosotros vivimos es motivo a la asfixia presupuestaria. No es un secreto para nadie que la principal causa o método de coacción o método digamos, de desmantelamiento de la institución universitaria es como fenómeno detonante el tema del presupuesto y del manejo de los recursos económicos que le compete al Estado brindar a la universidad. Por otra parte, eso lamentablemente precisamente no es un secreto porque ya llevamos demasiados años sufriendo la asfixia presupuestaria y por tanto eso ha desencadenado un conjunto de otra serie de problemas que hemos tenido manejando, que hemos tenido que ir manejando con el tiempo. Otro problema que ha sufrido la universidad y que también lamentablemente se sufre en el resto del sistema educativo es el tema de la intervención política de parte del Ministerio de Educación, en este caso del Ministerio de Educación Universitaria, pero también del Ejecutivo Nacional y también de otras ramas del Poder Público Nacional respecto a los procesos internos de las propias universidades, violando su autonomía, desde la persecución de líderes gremiales y sindicales que forman parte de la comunidad universitaria, hasta directamente la judicialización o la obstaculización de los procesos de renovación electoral de la misma universidad, tanto estudiantiles como de las autoridades rectorales y decanales, que bueno, nosotros hemos tenido la dicha de poder transitar por ese proceso de renovación en la UCB, que tuvo sus altos y bajos, pero que al fin de cuentas logramos sacar adelante y ya eso se nota que la falta que le hace la renovación de las autoridades y de todos los procesos en lo alto y en lo ancho de la universidad y que imagino que requiere que sea un proceso que también se desarrolle en las otras universidades para que puedan ir avanzando los problemas y las soluciones también planteadas más allá del incumplimiento por parte del Estado, que ha sido completamente evidente y marcado. Otra cosa que quisiera comentar es que además de las intervenciones que pudiesen decirse más jurídicas o políticas, también es importante destacar de que cuando la política o el Estado se mete en cuestiones académicas, en muchas ocasiones eso termina generando distorsiones en los propios procesos educativos. Un ejemplo básico pasa en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la cual yo me estoy graduando, que en este caso nosotros lamentablemente sufrimos un amparo constitucional a través de una vía ilícita que se ha mantenido y estancado a lo largo del tiempo, que nos impide realizar concursos de oposición para que los profesores puedan avanzar en su carrera académica y también se puedan renovar las cátedras y los departamentos respectivos de cada escuela particular de nuestra facultad. Eso lamentablemente nos ha llevado a una circunstancia en la cual no avanza no solo la carrera universitaria del profesor,
que además de no contar con los salarios suficientes como para poder ver remunerado todo el trabajo que tiene que dedicar a las cuestiones académicas para poder seguir formando a los profesionales que siguen egresando de esta universidad, sino que además eso distorsiona cuentas arriba, procesos de evaluación de los pensums, de los cronogramas, evaluaciones de los institutos, movilidad del personal docente, que quizás por haber obstaculizado esos procesos de concursos de credenciales, quisieran optar por por ampliar sus responsabilidades administrativas y pedagógicas en la universidad y no están permitidos porque la norma lo impide, precisamente porque este tipo de concursos de credenciales deberían ser la normalidad en los procesos naturales de la universidad para que siga avanzando la carrera académica tal y cual como debería ser, bajo criterios estrictamente de investigación, de conocimiento y de búsqueda de la verdad, y no por criterios de conveniencia política o de relacionamiento con el Estado venezolano. Esas han sido, digamos, las grandes fallas estructurales que lamentablemente nos han golpeado y que lamentablemente nosotros los estudiantes que somos el eslabón más débil de toda la cadena en la estructura educativa del sistema, porque a fin de cuentas somos quienes somos los destinatarios últimos de todo el proceso educativo. Y lamentablemente toda esta estructura de intervenciones y de obstaculizar los procesos naturales de la universidad se ven replicados en el sistema educativo de educación secundaria y primaria, bajo el mismo patrón, la persecución de los profesores, la politización de la carrera académica de los mismos, lo que sigue impidiendo la renovación de determinados sectores, departamentos, cátedras, etcétera, que al final de cuentas también terminan teniendo su repercusión en los contenidos que se imparten en las aulas de clase y al final de cuentas terminan generando muchos problemas en el proceso educativo porque con profesores sin incentivos, sin posibilidades de crecimiento y con estudiantes con hambre y sin posibilidades de tener un futuro próspero a partir del esfuerzo propio y del desarrollo que puedan obtener a través de la educación, difícilmente se puede construir una mejor calidad de vida. Entonces creo que esa pudiese ser el comentario general que pudiese aportar a esta conversación. Gracias, Cristian. Qué importante todo lo que comentas. En especial me quedo con esa reflexión de la educación como el instrumento que tenemos para romper la pobreza, para superar las barreras y obstáculos y como el estandarte de la meritocracia en una sociedad sana, democrática, que avanza. Y como eso en la sociedad venezolana que estamos viviendo en este momento, pues no es tal. Y de cara a los estudiantes es difícil pedir esperanza, es difícil pedir, bueno, ánimos en el estudio cuando los incentivos son muy bajos, como los acabas de comentar, no solamente de cara a la universidad, sino de cara a todo lo que viene después. Entonces, muchísimas gracias por esa intervención y por el trabajo que desde Gritemos con Brío han venido realizando. Es muy importante hablar de educación desde alguien que es estudiante universitario en este momento, es sin duda importantísimo. Y sobre esa misma línea de ideas, nos gustaría ahora contar con la intervención de Luis Crespo. Como comentaba al principio, Luis es en estos momentos vicepresidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Además es economista, es profesor universitario en la misma universidad y pues nos encantaría saber un poco la óptica de la realidad de la educación venezolana desde el punto de vista del docente y ya no tanto del estudiante. Bienvenido y muchísimas gracias. Sí, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a los amigos de Caleidoscopio a esta conversación un poco sobre la crisis de la educación en Venezuela. Estamos hablando de uno de los elementos que tiene que ver con las posibilidades que una sociedad le puede ofrecer a sus generaciones futuras y es uno de los elementos que Amartya Sen tiene incorporado desde las potencialidades que deben fortalecerse en los ciudadanos como un indicador para superar la pobreza, salud, educación y acceso a la tecnología. Entonces, nada más y nada menos que vamos a hablar de uno de los eslabones que crea oportunidad y
reduce desigualdades en la universidad. Mira, un poco quería abordar el tema desde varias perspectivas, desde una perspectiva global y ir concretando algunas realidades, y llamaba esta conversación de la siguiente manera: ¿qué han enfrentado las universidades? Y voy a desarrollar mi tema fundamentalmente desde el sector universitario, y más aún las universidades autónomas venezolanas. Entonces, conceptualizaba un poco qué han enfrentado y qué enfrentan las universidades autónomas venezolanas en la actualidad. Porque en definitiva son años de una política del gobierno fundamentalmente en contra de estas universidades, que se manifiesta en 4 grandes áreas. El compañero que me antecedía desarrolló algunas. Esas 4 grandes áreas yo la ubico en la parte presupuestaria, en la parte administrativa, en la parte judicial y la violencia política. Son 4 elementos que han sido lo que conforman esas acciones del gobierno en contra de las universidades, que han mantenido una posición crítica, que han mantenido una posición con base a su espíritu de ser irreverentes ante la injusticia, de mantenerse proponiendo y construyendo en el país. Y bueno, creo que eso la ha colocado en una situación incómoda ante gobiernos, porque pudiéramos hablar desde 1999 hasta hoy, pudiéramos hablar de dos momentos del gobierno, pero que ha mantenido en distintos momentos acciones en contra de la universidad. En primer término, bueno, la asfixia presupuestaria es un tema que se ha convertido en uno de los elementos que hoy en día ha justificado, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, una intervención silenciosa, porque en los últimos, desde el 2008 al 2021, prácticamente el presupuesto universitario ha sido inexistente. En los últimos años, valga la redundancia, esa asfixia se ha agudizado, llevando a niveles de colapso prácticamente a la mayoría de las universidades, o a todas las universidades autónomas del país. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, dio paso a la justificación de una figura, que es la Comisión Presidencial, que pareciera un todopoderoso, que hoy en día se presenta con una argumentación muy noble de hacer mantenimiento, de intervenir algunas áreas de la universidad, justificando su deterioro, pero negando que eso es el resultado de esa política de asfixia presupuestaria durante muchos años. En el caso del último registro que tenemos del presupuesto universitario, en el caso del 2021, apenas a la Universidad Central de Venezuela se le asignó el 2.2% de lo que requería. En el año 2020 se le asignó el 9%, y así sucesivamente vemos que unos aportes que no permitían o no permitieron que la universidad pudiera funcionar en mejores condiciones. Además, el tema relacionado con las acciones administrativas en contra de la universidad, que han llevado a cercenar aún más el concepto de autonomía universitaria, porque bueno, ya podemos reconocer que desde el punto de vista presupuestario fue violada a ese nivel. Ahora, competencias administrativas de la universidad que le han sido arrancadas y que hoy las asume la Oficina de Planificación del Sector Universitario o el Ministerio de Educación Universitaria, que además se replica en otras universidades, también está ocurriendo. Desde nuestro sector, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo de nóminas, el manejo de pago de prestaciones sociales y algunos otros procedimientos administrativos están prácticamente ya en manos. Para solicitar las prestaciones sociales luego de tantos años trabajados en la universidad, tienes que ir a la Oficina de Planificación del Sector Universitario a solicitarla.
La nómina prácticamente se maneja por la vía del sistema Patria. En la Universidad Central de Venezuela, en marzo del 2021, se negó a enviar las nóminas y bueno, de manera no regular, no, el gobierno obtuvo las nóminas y luego del 30 de marzo de ese año comenzó a pagarnos las quincenas con base a algunas maquetas y por la vía del sistema Patria. Ese fenómeno ocurre en la Universidad Central de Venezuela y en el resto de las universidades autónomas del país. Entonces, bueno, podemos hacer una lista de las competencias administrativas que también le fueron arrancadas a la universidad. La universidad tiene que enviar una maqueta mensual de nómina, de gasto, para que se le asignen a cuentagota los recursos que son negados en el presupuesto. Y bueno, ahora se justifica la presencia de un ente que paralelamente funciona en la universidad. El tercer aspecto lo desarrollaba el compañero también, acciones judiciales en contra de las universidades venezolanas. Recientemente se iban a realizar, el 29 de noviembre se iban a realizar las elecciones de la Universidad de Carabobo y el TCJ actuó suspendiéndola. El 9 de octubre se iban a realizar las elecciones de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y también el TCJ actuó suspendiendo las elecciones de un gremio. En nuestro caso, bueno, fue un proceso de negociación donde hubo que ceder algunos derechos que estaban establecidos en la Constitución para poder realizar las elecciones de la Universidad Central de Venezuela. De hecho, se habló, de un reglamento transitorio que venció después de la proclamación, porque en definitiva lo que sí era claro era la necesidad de elegir nuevas autoridades académicas que duraron 14 años también producto del intervencionismo, porque las mismas no pudieron realizar sus elecciones con base al reglamento que establece la ley en los momentos determinados. Ellos se quejaban de Cecilia, que tenía 14 años, pero el resultado de que Cecilia tuviese 14 años fue las acciones judiciales y el intervencionismo que se mantuvo en las universidades, y así sucesivamente está ocurriendo en Luz, en ULA, la situación que están viviendo los compañeros de la Universidad Simón Bolívar. En fin, podemos de manera específica utilizar algunos ejemplos, pero en términos generales la política es la intervención por la vía judicial en contra de las universidades que de una manera u otra mantienen sus regímenes de autonomía. Y lo último, dentro de esas acciones que yo identifico, era la violencia, o es la violencia política, que aunque ha mermado en los últimos años, es un instrumento que se utilizó en diferentes momentos, en diferentes espacios, para tener acosada a la comunidad universitaria que tenía diferencias políticas ante el gobierno. Un hecho histórico fue la toma de la Universidad Central de Venezuela, que fue derrotada políticamente por la comunidad, pero no puede quedar como un hecho histórico, porque luego sucedieron eventos o constantemente hay eventos latentes por parte de afectos al gobierno dentro de esa visión de violencia política o del uso de la violencia política en contra de la universidad. ¿Qué tenemos entonces? Que eso nos configura una política general contra grandes áreas en contra de las universidades, la asfixia presupuestaria, la intervención administrativa, el uso la judicialización de la relación con las universidades y la violencia política. Eso nos ha llevado a que las universidades se encuentren mermadas, a que las universidades no puedan cumplir con su rol formador de las nuevas generaciones y de aportar en el área de la docencia, la investigación y la extensión. Y ahí quiero hacer un paréntesis muy particular. Nosotros no somos universidades de docencia, nosotros somos universidades de docencia, investigación y extensión. Y ahí hay un peligro latente con lo que está ocurriendo en este momento, y un poco lo asomaba el compañero cuando habla sobre el tema de los concursos, pero también sobre la desalarización de la carrera docente. Nosotros tenemos una particularidad, nosotros formamos a los profesionales del país, nosotros formamos a los futuros profesionales de este país, y
destruir la carrera docente es destruir, o destruir las universidades es destruir el futuro del país. Porque estamos hablando de universidades que investigan y crean extensión, por lo tanto construyen aportes al país. Hoy en día, sin salario, apenas podemos desarrollar la docencia. Muy difícil desarrollar la extensión y la investigación. Y aunque todavía aparecemos en los rankings internacionales de universidades y aparecemos por allí, es producto de un trabajo histórico que desarrollaron los profesores en distintos momentos, que bueno, como dice un profesor, todavía estamos viviendo de ese saldo, pero va a llegar un momento que se va a agotar. Y te voy a mostrar, mostrar alguna cifra del tema. Yo no lo llamo deserción, la ida de los estudiantes o la ida de los profesores, lo llamo éxodo, porque ha sido una condición impuesta que ha llevado a que tengan que emigrar en un porcentaje importante. Entonces, muchos de esos estudiantes que no tenemos hoy en las aulas, o muchos de esos profesores, empleados y obreros que no tenemos en los espacios universitarios, han tenido que emigrar. Es un éxodo impuesto por las condiciones en el país, eso que se definió como la crisis humanitaria compleja que se vive en el país, que llevó a la necesidad de que buscáramos nuevos espacios para poder desarrollarnos y desarrollar nuestras condiciones básicas desde el punto de vista humano. En la Universidad Central de Venezuela, mira, hay unas cifras que son dramáticas que se presentaron en el Consejo Universitario anterior. Hay una disminución de aproximadamente del 54.2% de la matrícula estudiantil. Pasamos en 2016 de tener 44.735 estudiantes y este año tendríamos 20.476, donde hay 3 facultades que han sido castigadas fuertemente. Por ejemplo, el éxodo de estudiantes en la Facultad de Ingeniería ronda aproximadamente el 70%, en la Facultad de Agronomía ronda el 69%, en la Facultad de Humanidades ronda el 53%, en Ciencias Jurídicas y Políticas el 57.5%, en Veterinaria el 55% y en la Facultad de Ciencias el 51%. Las facultades menos castigadas son Farmacia, Odontología y Medicina, donde rondan en promedio el 23-24%. Y eso es el resultado de esa política que va en contra del sector universitario, el deterioro de la posibilidad de hacer vida en esas universidades. Porque, por ejemplo, este modelo de universidades públicas, de campus universitarios que nos ofrecen oportunidades, tiene que ofrecer, valga la redundancia, condiciones a los estudiantes. Y una de las potencialidades de ese modelo de universidad es que allí éramos todos iguales. Ahí podía estar el hijo de Lorenzo Mendoza, pero podía estar el hijo de Pedrito Pérez, y en ese aula de clase todos éramos iguales y todos teníamos acceso al comedor, todos teníamos acceso a la biblioteca, todos teníamos acceso a una beca que nos pudieran pagar una residencia y por lo menos sacar las copias. Hoy en día puedes descargarlas, pero sacar las copias, acceder a los servicios que te permitían desarrollarte en la universidad, y eso hoy no está presente producto de la negación de ese modelo y la asfixia por parte del gobierno. Mira, la cantidad de docentes, y lo vemos con mucha preocupación, docentes que se han jubilado, tenemos 1.518 profesores, mujeres que se han jubilado, y 1.915 hombres que se han jubilado. Los profesores activos, en el caso de los hombres, es inferior a la cantidad de los que se han jubilado, es una cifra que ronda los 1.886, y los activos 1.783. Bueno, nuestra merma en la planta docente es significativa, además la dedicación. La dedicación preferencial en la universidad, donde se da docencia, investigación y extensión, son profesores de dedicación exclusiva o tiempo completo para que pueda desarrollar las 3 grandes áreas. Hoy en día la tendencia es a profesores convencionales que vienen a la universidad, dan clases y se van a otro sitio de trabajo. Es lo que hemos llamado, por lo que hablamos en algunos momentos, el tigre, pero resulta que el tigre hoy es la universidad. El tigre, porque, bueno, en desmedro en la desaparición del salario, hoy en día la universidad prácticamente, como decía anteriormente, es el tigre.
Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a una política que en las distintas áreas que describía asfixió a la universidad, y en este caso lo hablo en términos generales porque la realidad de la Universidad de Oriente, la realidad de la Universidad de los Andes, la realidad de la Universidad del Zulia, Carabobo y nosotros en la Universidad Central de Venezuela es muy similar desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las calamidades que vivimos los profesores, empleados y obreros, que no podemos seguir desarrollando la carrera docente o nos vemos con grandes limitaciones para desarrollar la carrera docente. El salario del profesor que tiene mayor dedicación y mayor escalafón en la universidad, que es el profesor titular, dedicación exclusiva, que en América Latina en promedio ronda los $3.900, en Venezuela hoy puede estar rondando, si le incorporan algunas bonificaciones, $60. El profesor instructor que se está iniciando en la carrera docente, que en América Latina puede estar en los $1.500, $1.700, está en este momento en Venezuela en $26 si le incorpora algunas bonificaciones de prima. O sea, nuestras tablas salariales o nuestros salarios han sido destruidos y eso trae como repercusión el deterioro de la academia. No sé si han visto por allí una consigna que desde la Asociación de Profesores hemos mantenido, que el salario es un tema académico, porque en la medida que nosotros tengamos mejores salarios, vamos a tener mejores investigadores, vamos a hacer mejor extensión, vamos a hacer mejor docencia y vamos a ser atractivos para que los mejores puedan venir a las universidades autónomas venezolanas, que es un hecho que ha ocurrido y que ocurrió en el país. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Nos encontramos en un momento donde la política en contra de las universidades públicas y autónomas venezolanas la tienen en una condición crítica, donde la desigualdad se ha impuesto como una condición, porque también veamos en este contexto país y con la crisis económica actual, quiénes son los estudiantes que pueden estar llegando a las universidades públicas venezolanas. O sea, una de las cosas graves que veíamos también, hay una cifra de la Organización de Bienestar Estudiantil que presentaba en el primer semestre de este año, es que el 85% de nuestros estudiantes tienen que trabajar. Entonces, solo un 15% puede hacer vida en la universidad. Entonces, son una serie de situaciones y condiciones que se están dando que van en detrimento de la universidad venezolana, de la educación incluyente que genera oportunidades y que potencia las capacidades de las generaciones futuras. Excelente, profesor Luis, de verdad, muchísimas gracias. Creo que con frecuencia cuando hablamos de crisis de la educación y nos dimos cuenta de eso en el monitoreo y la investigación para este informe, tendemos a asociar crisis de la educación con crisis de los estudiantes. Entonces es crisis de la educación porque no hay comida para que el muchachito o la muchachita lleve desayuno al colegio, es que no hay para su pasaje, es que no hay para comprar su cuaderno. Pero la crisis de educación trasciende solamente al estudiante y es una crisis también del personal docente, del personal de investigación, del personal directivo, administrativo y de todo lo que es la universidad como institución y lo en peligro que se encuentra en este momento. Entonces, haber escuchado su intervención, por supuesto, nos abre los ojos a la verdadera realidad que se está viviendo en la crisis de la educación en Venezuela y además en las principales y más importantes casas de estudio de nuestro país. En esa misma línea de ideas, nuestro informe tiene como apartado final, lo comentaba al principio de este live, un enfoque de ESCA, un enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y desde Caleidoscopio Humano nosotros hacemos especial hincapié en los derechos de las mujeres, y para el caso de este informe, pues cómo se ve afectada la mujer, cómo se ven afectadas las niñas y jóvenes venezolanas en esta crisis educativa que estamos viviendo. Para darnos un poco de su óptica sobre esta situación, tenemos a nuestra tercera ponente de la tarde de hoy, que es Stephanie Aguirre. Como comentaba, Stephanie es abogada, es líder emergente del proyecto Monitor DESCA y tiene experiencia en violencia basada en género y derechos de la mujer. Bienvenida, Stephanie, y muchísimas gracias. Gracias, Francisco, y de verdad gracias a los demás ponentes. Sin duda alguna no queda duda, valga la redundancia, de la situación de derechos humanos que se está viviendo en Venezuela.
y muy importante en materia de ESCA, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas del contenido que nosotros plasmamos en el informe es porcentajes. Porcentajes que puedan representar de primera mano qué está ocurriendo, ¿no? Y uno de los porcentajes que yo tomo más en cuenta es el hecho de que la ENCOVI registró en el año 2022 que 63 de 100 personas no estaban asistiendo a instituciones educativas, es decir, entre 3 a 24 años, dejándonos un resultado de estas 100 personas de 37 personas que no están participando. Entonces, de este porcentaje de personas, la mayoría mujeres, y en ese sentido preguntarnos qué es lo que está ocurriendo, por qué afecta de manera diferenciada a las mujeres la vulneración de los derechos, en nuestro enfoque ahorita, educativos. Nosotros, en principio, vivimos en Venezuela una situación de un sistema patriarcal, en una cultura muy machista, y dentro de esta cultura muy machista, estereotipos de género que se refuerzan, que es difícil como que hacerles frente. Parte de estos estereotipos de géneros es el principal: las mujeres se encargan de trabajos domésticos, los hombres se encargan de toda la parte laboral, toda la parte de fuerza. Y muchos de los porcentajes que nosotros manejamos dentro del informe es visibilizar cómo los niños, niñas y adolescentes se ven afectados en esto. Cuando hubo la crisis de COVID-19, las mujeres son las que ejercían más estos roles de protección, de cuidados del hogar, estos roles enfocados en todo lo que tuviera que ver con hacer tareas domésticas. Obviamente, esto no permite que las mujeres ni las niñas puedan acceder al derecho a la educación y a los derechos laborales. Y obviamente esto tiene como resultado la deserción escolar. Parte de los porcentajes que nosotros manejamos en el informe en materia de deserción escolar es que la tasa de escolaridad del año 2022 fue la más baja desde el año 2014, porque solo 63 de cada 100 personas entre 3 y 24 años asistieron a estos centros educativos, como estaba comentando. Es importante mencionar también que varios de los porcentajes que también manejamos es que 3 de cada 10 mujeres viven enfocadas en todo lo que tiene que ver, como mencioné, con cuidados del hogar. Es un porcentaje alto, aunque no crea que es un número pequeño, porque representa la vulneración de manera directa de cómo las mujeres no podemos acceder a estos derechos. Una de las cosas que nosotros también manejamos en Caleidoscopio es el tema de la visibilidad. Y nosotros exponemos cómo en materia de ESCA, en este caso en el derecho a la salud, las mujeres se ven vulneradas porque no existe, o bueno, no hay el suficiente acceso para acceder a toallas sanitarias, medicamentos enfocados en reducir los malestares de la menstruación, y esto también recae en las niñas que no pueden acceder a los colegios de manera regular porque no pueden contar con comprar algo tan básico como una toalla sanitaria, por temas de pobreza, la agudización de la emergencia humanitaria compleja en el país. Y bueno, una de las cosas más importantes también mencionar es que aún existe el matrimonio infantil, aún existe la trata de personas y aún existe claramente la violencia sexual, y estos son factores que agudizan aún más el hecho de que las niñas no puedan acceder al derecho a la educación en Venezuela. Y para finalizar, algo muy importante es que en Venezuela aún no seguimos teniendo cifras oficiales, aún se nos sigue vulnerando el derecho al acceso a la información pública. No tenemos un instituto que nos pueda determinar cuántas personas, cuántas niñas no están asistiendo a los colegios, cuántas de esas niñas que no están asistiendo a los colegios son víctimas de matrimonio infantil, de trata de personas o de violencia sexual. Es importante que nosotros como organizaciones de derechos humanos, en conjunto con la sociedad civil, podamos sensibilizar, podamos crear estrategias dentro de nuestra comunidad para determinar cómo podemos garantizar que estas niñas puedan acceder a los institutos educativos. Muchísimas gracias, Stephanie, por tu intervención, muy valioso. Creo que lo hemos venido comentando desde el inicio de este live. Nosotros, pues, por supuesto, hablamos de los retos que enfrenta el acceso a la educación en Venezuela y la crisis del derecho a la educación que estamos viviendo, y quizás lo vemos como un globo, como algo que permite abarcar todo, pero cuando uno va
picando pieza por pieza esa enorme torta de lo que es la crisis de educación, se da cuenta que hay muchísimas cosas que debemos mirar de manera diferenciada. El acceso de las niñas y las jóvenes en Venezuela a la educación es algo que hay que atender de manera diferenciada porque las afecta de una manera distinta que el resto de la población. Pasa lo mismo con lo que hablábamos antes, lo comentaba el profesor Luis en su intervención, de las personas que, debido a las consecuencias, a los coletazos de la emergencia económica, pues tienen que trabajar y no pueden dedicarse de manera exclusiva a la universidad, como es la idea, porque la universidad ofrece todo un abanico de vida universitaria, y lo comentaba Cristian al principio también. Hay personas con discapacidad que se ven fuera por completo del sistema educativo porque el Estado no les da los recursos, las herramientas y las atenciones que ameritan para poder participar del mismo. Entonces, una de las conclusiones a la que hemos llegado, no solo con nuestro informe, sino gracias a este momento de reflexión y conversación, es que la crisis de la educación en Venezuela es sumamente compleja, tan compleja como la crisis en sí misma, y tiene muchísimos puntos desde los cuales debe ser analizada y se debe ser atendida. Partiendo de esto, me gustaría invitarles a dar pues, a quienes tenemos acá de oyentes en este live, una reflexión, pero más que una reflexión sería una invitación o una recomendación a la juventud venezolana desde su óptica. ¿Por qué seguir estudiando en Venezuela desde cada uno de sus espacios de trabajo, sus experiencias en el estudio de la crisis de educación en Venezuela? ¿Por qué seguir estudiando en Venezuela? Está el micrófono abierto. Quien guste puede pasar a contestar. Mira, las sociedades que potencien la educación, el acceso a la salud y a la tecnología son sociedades que enfrentan la pobreza porque potencian las competencias fundamentales en sus habitantes. Son sociedades que ofrecen una visión que ha trabajado Amartya Sen desde su visión para enfrentar a la pobreza y cómo recomendar a las sociedades que puedan enfrentarla. El propio Banco Mundial desde el 2018 hizo un viraje en su política de asignación de recursos para programas en los países y utilizó una consigna muy importante que se llama Investing in People, invirtamos en la gente, y se hacía una gran crítica de cómo el Banco Mundial había desarrollado grandes recursos para grandes obras civiles, pero se había olvidado de la gente. Entonces, y definió que su política se orientaría a educación, salud y acceso a la tecnología, siendo consecuente con lo que se venía construyendo como concepto desde la perspectiva de Amartya Sen. Entonces, ¿por qué estudiar? Porque la educación nos da oportunidades. ¿Por qué estudiar? Porque la educación disminuye la desigualdad. ¿Por qué estudiar? Porque la educación nos permitiría salir de la pobreza. Entonces, creo que hay que reivindicar el concepto y la visión de formarnos, de crear oportunidades, y hay que retomar la exigibilidad sobre el derecho a la educación en Venezuela, que no se puede ver desde la perspectiva de un negocio. Es un derecho fundamental que crea oportunidades para las generaciones futuras. Muchísimas gracias, profesor. De hecho, volviendo sobre ese comentario, recuerdo que el primer apartado, como comentábamos al inicio de nuestro informe, es entender la educación como eso. En un mundo donde se ha visto la educación como un negocio de que solo estudie quien puede costearse la estudiar, es volver a lo que realmente la educación es un derecho humano, universal, intransferible de todos y de todas, y no solamente es así en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino en nuestros instrumentos nacionales, en nuestra Constitución está tipificado de esa manera, y hay que volver a eso, hay que volver a entender la educación como lo que la educación es, y la invitación está sumamente importante, es a ver la educación como la herramienta que tenemos para romper la pobreza, para romper la crisis. No es no estudiar por estar en crisis, es estudiar para salir de la crisis. Eso me parece una reflexión sumamente importante, profe. No sé si Cristian y Stephanie quieran comentar también su punto de vista sobre esto. Bueno, a mí me gustaría, les pido disculpas por no encender la cámara, porque cuando la enciendo a veces dejo de escuchar el audio y tengo la red un poquito inestable, así que por eso
me permito nada más encender el micrófono, quisiera es aportar dos ideas en la misma tónica que el profesor, de la idea de que precisamente la educación es una herramienta que nos permite a nosotros mejorar obtener mejores oportunidades y mejorar nuestra calidad de vida ciertamente, pero agrego de que esa creación de oportunidades es intrínseca en la educación, precisamente porque la virtud fundamental de la educación es que nos ofrece un contacto con el mundo real, un contacto mediado con el mundo real. Y esa es la importancia, en buena medida, de la existencia de la autonomía como un principio de las instituciones de educación pública, sobre todo superior, en nuestro país, porque solo a través de la autonomía es que se le puede respetar un espacio de deliberación a los diferentes sectores, campos de pensamiento, disciplinas y carreras que a través de la interlocución generan sus propias normas y reglas de convivencia al interno de la universidad para poder conducir los caminos de el desarrollo académico, de la investigación, de la actividad administrativa, de la actividad de extensión, de deporte, cultura, etcétera, desde el estudiante, pasando por el director de una escuela, el decanato, el rectorado, hasta las fundaciones de la universidad, las unidades de deporte, los centros de estudiantes, etcétera, el personal obrero y administrativo y los mismos docentes. Es decir, necesitamos que en Venezuela se recupere, desde la perspectiva de la educación, un reconocimiento y una revalorización de la pluralidad como un valor fundamental que tiene que estar en el centro de todo el sistema educativo, precisamente en reconocimiento de las diferencias, no solo particulares, sino también las diferencias en términos de necesidades que sufre nuestra comunidad universitaria, así como bien mencionabas desde el enfoque de DESCA, tanto por parte de las personas neurodivergentes, las personas con ciertas discapacidades, o las personas que puedan sufrir otro tipo de discriminación con base en su etnia, cultura, nacionalidad, género, etc. Entonces creo que eso es lo que yo rescataría. Crea oportunidades porque nos capacita a lidiar un poco con el mundo y a reflexionar a lo interno, a vernos, a contrastarnos con lo que verdaderamente es la realidad y cómo sería, digamos, nuestro tránsito a una forma de vida distinta, que no sea autocrática, sino más democrática, más plural, más pacífica. Entonces creo que por ahí iría, digamos, la idea que me gustaría aportar. Gracias, Cristian. Excelente. Me quedo con esa reflexión de no solamente que la educación es necesaria y fundamental porque crea oportunidades, sino también volver a la idea de que además de ser un derecho, es un derecho de todos y de todas. Y la educación debe ser entendida como algo plural. La educación es para el universo de ciudadanos que hacemos vida en Venezuela, en el mundo, por supuesto, pero en nuestro caso no hay distinción en el acceso a la educación, no debe haberlo al menos, según género, según orientación sexual, raza, creo, ni demás. Entonces, entender la educación como fuente y creación de oportunidades y también como un elemento plural que es de todos y de todas. Eso es excelente. Gracias, Cristian, por esa reflexión. Stephanie, no sé si quieres agregar algo más. Sí, es muy importante lo que mencionó Cristian, el tema de poder determinar la importancia de las diferencias. Las diferencias no tienen por qué ser malas, las diferencias son necesarias para poder construir una sociedad. Y parto de esta idea con el hecho de que las niñas y las mujeres necesitamos seguir luchando para que nuestros derechos sean iguales que las de toda la sociedad. Entonces, en este sentido, yo salvo que el estudiar en Venezuela aún es posible porque hay una gama de oportunidades, es reconstruir un país, es salvar aquellas cosas que queremos visibilizar en el futuro, que queremos implementar en un futuro. Entonces, la decisión de seguir estudiando en Venezuela para mí sigue siendo muy importante y apuesto por ella, sobre todo para empoderar a las niñas que quieren aportar al país. Excelente, gracias, Stephanie. Es eso, una educación para cerrar las brechas, las diferencias, las desigualdades.
Me gustaría hacer, de hecho, esta conexión entre las 3 reflexiones e invitaciones que han hecho nuestros ponentes, porque la educación es para eso, es para cerrar desigualdades, es para crear oportunidades y es para romper la crisis de la pobreza. Entonces, no me queda más que agradecerles. Voy a aprovechar este espacio para revisar en nuestros oyentes en el live de hoy si hay alguna pregunta, y será así, por supuesto, darles el espacio para que pueda ser respondida. Por acá tenemos un comentario de Edward.Justiciero, dice: sí, profe, pero se puede entender al rector UCB, se reúne con el Ejecutivo Nacional sin obtener hasta el momento los aportes financieros, tecnológicos y los equipos que requiere, además de uniformados. Por la parte del alumnado se observa la falta de coordinación y acompañamiento para exigir al rector la autonomía universitaria, las amenazas contra estudiantes y la desaparición forzosa de John Ávila. Edward más adelante comenta cómo se desarrolla la educación en los laboratorios sin equipos, materiales químicos y afines. El profe ya había comentado un poco de cómo es el tema del manejo del presupuesto y lo difícil que ha sido seguir con las actividades de la universidad. Sin embargo, dejo el micrófono abierto por si el profesor quiere responder algo a estos comentarios de Edward. No, en términos de las observaciones que se le hacen a las autoridades, bueno, nosotros aspiramos que a la brevedad comiencen a entender la necesidad de exigir mejores condiciones para el funcionamiento de la universidad, reivindicar el tema. Ok, creo que perdimos el audio. Ya está de nuevo. Profe, su audio no se está escuchando. Aló, Ahora aló. sí. Ahora sí, ya de nuevo lo escuchamos. Sí, creo que bueno, desde el punto de vista o del sector docente, nosotros nos hemos mantenido haciendo nuestras exigencias. Esperamos que las autoridades entiendan también su papel y su rol en acompañar a los gremios en las exigencias presupuestarias, salariales para el funcionamiento de la universidad y que, bueno, se pongan a tono con eso. Y creo que no podemos irnos hoy sin, bueno, exigir la libertad de John Álvarez, estudiante que ha sido detenido, ha sido torturado y que creo que, bueno, es una vergüenza para los venezolanos y para la universidad que eso siga ocurriendo en nuestro país y con un estudiante de nuestra universidad en la actualidad. Totalmente de acuerdo, profe. Muchísimas gracias por su intervención. No vi ningún otro comentario en el chat, sin embargo, dejo el espacio abierto por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestros ponentes del día de hoy. Déjenme ver si se me escapó alguno. Ok, me parece que no es. Bien, no veo ninguna otra pregunta adicional por acá. Entonces, dicho esto, damos por concluido el live de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Caleidoscopio Humano, en todas las redes, incluidas TikTok. Tenemos un canal de TikTok de hace un par de meses donde estamos también haciendo activismo y hablando del trabajo que hacemos desde la organización. Invitar también a seguir las redes del proyecto Monitor de BE, dentro del cual hemos publicado este informe sobre los retos para acceder a la educación en Venezuela. Les agradecemos su tiempo y su participación en este live. Muchas gracias a todos. Los acompañó Francisco González de Caleidoscopio Humano. Feliz noche y gracias.